Buenas tardes, mi nombre es Lady Suescun Zuleta con el código 1128-391-753, Grupo UNAD. El presente trabajo es sobre tomografía por emisión de positrones PET y PET-CT. La tomografía por emisión de positrones PET utiliza unas pequeñas cantidades de materiales radiactivos llamados radiosondas, una cámara especial y una computadora para ayudar a evaluar las funciones de los órganos y los tejidos. La medicina nuclear constituye una subespecialidad del campo de las imágenes médicas, que utiliza cantidades muy pequeñas de material radioactivo para diagnosticar y determinar la gravedad o para tratar una variedad de enfermedades, incluyendo varios tipos de cánceres, enfermedades cardíacas, gastrointestinales, endocrinas, desórdenes neurológicos y otras anomalías dentro del cuerpo. Debido a que los procedimientos de medicina nuclear pueden detectar actividades moleculares dentro del cuerpo, ofrecen la posibilidad de identificar enfermedades en sus etapas tempranas, como así también las respuestas inmediatas de los pacientes a las intervenciones terapéuticas. En la actualidad, casi todas las exploraciones por CT se realizan en instrumentos que combinan exploraciones PET y CT. Las exploraciones combinadas por PET-CT proporcionan imágenes que señalan la ubicación anatómica de la actividad metabólica normal dentro del cuerpo. Las exploraciones combinadas han demostrado que proporcionan diagnósticos más precisos que las dos exploraciones realizadas por separado. Mediante exámenes habituales de rayos X, se crea una imagen pasando los rayos X a través del cuerpo del paciente. Por otra parte, los procedimientos de medicina nuclear utilizan un material radioactivo denominado radiofármaco o radiosonda, que se inyecta en el torrente sanguíneo, se ingiere por vía oral o se inhala como gas. Este material radioactivo se acumula en el órgano o área del cuerpo a examinar, donde emite una pequeña cantidad de energía en forma de rayos gamma. Cámaras especiales detectan energía y con la ayuda de una computadora elaboran imágenes de detalles tanto como estructura de la función de los órganos y tejido de su cuerpo. A diferencia de otras técnicas de diagnóstico por imágenes, los exámenes por imágenes de medicina nuclear se focalizan en la descripción de procesos fisiológicos dentro del cuerpo, tales como la tasa de metabolismo o los niveles de otras actividades químicas, en vez de mostrar la anatomía y la estructura de área de mayor intensidad, denominados puntos calientes. Indican las zonas de acumulación de grandes cantidades de radiosonda y donde hay altos niveles de actividad química. Las áreas con menor intensidad o puntos fríos indican una menor concentración de radiosonda y menor actividad química. Para obtener más información, el tiempo total del estudio es de aproximadamente 30 minutos. Según el órgano o tejido a examinar, se podrán emplear pruebas adicionales que involucren otros indicadores o drogas, que podrían prolongar el tiempo de procedimiento a 3 horas, por ejemplo. En caso de que se realice un estudio a causa de una enfermedad cardíaca, podría someterse a un estudio por PET tanto antes como después de ejercitarse o antes y después de recibir medicación intravenosa que hace aumentar el flujo de la sangre al corazón. Los beneficios de los exámenes por medicina nuclear es proporcionar una información única que incluye detalles sobre ambas, la función y la estructura anatómica del cuerpo, que generalmente son imposibles de lograr mediante otros procedimientos de diagnóstico por imágenes. Para muchas enfermedades, las exploraciones de medicina nuclear proporcionan la información más útil y necesaria para llevar a cabo un diagnóstico o para determinar un tratamiento adecuado. En caso de necesitarse alguno, la medicina nuclear es menos costosa y puede rendir información más precisa que la cirugía exploratoria.
Al identificar cambios en el cuerpo a nivel celular, el diagnóstico por imágenes por PET podría detectar la aparición temprana de una enfermedad antes de hacerse evidente mediante otros exámenes por imágenes tales como TC o resonancia. Los beneficios de un estudio combinado por PET-CT incluyen más detalle con un mayor nivel de precisión debido a que ambos estudios se realizan de una vez sin que el paciente deba cambiar de posición. Hay menos margen de error, más conveniencia para el paciente que se somete a 2 exámenes por CT y PET de una sola vez en lugar de 2 momentos diferentes. Los riesgos son la exposición a radiactividad, reacciones alérgicas, embarazos o lactantes. Los parámetros de control de calidad de los sistemas PET son la resolución espacial, la sensibilidad, la medida de la fracción de dispersión, fracción de pérdida y aleatorios. La tasa de contagio refleja la capacidad de un tomógrafo para medir fuentes de alta y baja actividad con precisión. El parámetro NSR, tasa de conteo, ruido equivalente. La resolución espacial, expresada como el FWHM de la función de dispersión lineal, representa la capacidad del sistema de diferenciar 2 puntos. El valor de aire representa la resolución máxima alcanzable por el sistema. La sensibilidad, que es la tasa de eventos verdaderos medida por unidad de concentración de actividad de la fuente, está determinada por la eficiencia geométrica, fracción de radiación emitida que llega al detector, y la eficiencia intrínseca, fracción de radiación emitida que llega al detector y es restringida por este. La implementación de un sistema de calidad en medicina nuclear para el PET-CT, la medida de la fracción de dispersión, fracción de pérdidas y aleatorios. La fracción de dispersión se define como la relación de coincidencias de dispersión a la suma de los sucesos de dispersión y las coincidencias, cuando las coincidencias de sucesos debidos al azar son insignificantes, es decir, a bajas tasas de cuentas. Esto puede variar según el diseño del equipo, si bien sea 2D o 3D. La tasa de contagio refleja la capacidad de un tomógrafo para medir fuentes de alta y baja actividad con precisión. Es un parámetro importante ya que los estudios clínicos se realizan frecuentemente con niveles de actividad para que las pérdidas de conteo debido al tiempo muerto no son despreciables. El parámetro NSR es la tasa de conteo o ruido. Se utiliza para ver el desempeño del equipo en la medida de la tasa del conteo como una función de la concentración de actividad. El máximo NSR y la concentración de actividad correspondiente puede ser utilizado como una guía para determinar la actividad óptima para ser administrada a los pacientes según un contexto clínico específico. El NSR estima las tasas de conteo útiles de un escáner teniendo en cuenta la contribución de los eventos verdaderos y de los dispersos y aleatorio a la tasa total de coincidencia. La exactitud de las correcciones de eventos aleatorios y pérdidas de eventos aplicadas por el sistema a los datos adquiridos. La calidad de la imagen y la exactitud de las correcciones de atenuación y dispersión de la cuantificación utilizando un maniquí con lesiones frías y calientes para simular imágenes clínicas. La resolución de energía permite comprobar el correcto funcionamiento de los fotomultiplicadores.
La estabilidad diaria verifica la constancia del funcionamiento del sistema de detectores y permite la detección de cualquier cambio, fallo de un bloque o módulo. Para comprobar el debido funcionamiento de todos los procesos de intervención durante una adquisición de PET, se puede realizar una prueba de PET en modo clínico con un maniquí uniforme, utilizando los protocolos de adquisición y reconstrucción utilizados diariamente. La uniformidad de tomografía permite verificar que la imagen reconstruida de un maniquí homogéneo es uniforme y no presenta variaciones estadísticas significativas. La normalización permite corregir las imágenes por la variación de la eficiencia de los detectores, la suma de datos provenientes de elementos vecinos o la separación entre bloques, y se debe realizar según las recomendaciones del fabricante. La calibración de la concentración de actividad: se determinan los factores que convierten eventos reconstruidos a actividad de la imagen y luego permiten correlacionar los valores de píxeles en cada imagen a una concentración de actividad y un SV. Controles de calidad del equipo del PET-CT recomendados por la OIEA. Verificación diaria. La exploración en blanco sin fuente del PET con fuente de 68 GE, calibración del equipo CT, exactitud de la información del CT, ruido de la imagen y la verificación semanal. La actualización de la ganancia SGU, escaneo en blanco a alta tasa, registro de las imágenes del PET y CT, resolución espacial de la CT y el calentamiento y calibración del equipo de CT. La verificación semestral, la distorsión del PET y CT, la calibración de la medida absoluta de la actividad y la calibración 2D y 3D. La configuración y la normalización. El CT, la calibración de la equivalencia entre unidades Hounsfield del CT y la de la densidad física. La verificación anual es la exactitud de números Hounsfield del equipo CT, la uniformidad de los números Hounsfield CTD, espesor del corte irradiado, o sea, el perfil de dosis, la resolución espacial a alto contraste, paso en el desplazamiento de la camilla, exactitud del desplazamiento de la camilla en el caso de exploración helicoidal o en espiral, la calibración de la media absoluta de la actividad. Preparación del paciente. El objetivo principal es minimizar la captación del trazador en los tejidos normales como el corazón y los músculos, mientras que se mantiene la captación en los tejidos neoplásicos. El siguiente protocolo es el comúnmente utilizado. Las contraindicaciones. Es contraindicado en el embarazo, requiere la suspensión de lactancia 24 horas. La insuficiencia renal no es una contraindicación, pero puede disminuir la calidad de la imagen si es importante. Antes de la llegada, los pacientes deben de estar en ayunas con un ayuno de 4 a 6 horas para evitar la inhibición competitiva de la glucosa endógena y reducir las concentraciones séricas de insulina. Los fluidos intravenosos y la alimentación parenteral también deben obviarse en este periodo. Se debe evitar durante 24 horas previas realizando ejercicio físico. Para disminuir la captación muscular, se recomienda la hidratación oral con agua para disminuir la tasa de dosis sobre el sistema urinario y favorecer su eliminación. Antes de la inyección, se debe verificar la concentración sanguínea de glucosa antes de administrar el trazador, puesto que un estado de hipoglicemia aumenta la captación miocárdica y muscular de la
18F, con lo que se reduce la actividad en los procesos tumorales. En pacientes diabéticos o con glucemias elevadas, se recomienda tomar medidas para normalizar sus cifras, entre ellas la más frecuente, la administración de insulina. Se puede administrar un contraste gastrointestinal intraluminal para correcta visualización del tracto gastrointestinal. Si es necesario clínicamente, no hay contraindicación médica. La historia clínica. Esta debe incluir el tipo de localización de la neoplasia, las fechas del diagnóstico y el tratamiento, como resultados de biopsia, cirugía, radioterapia, quimioterapia, administración de estimulantes de la médula ósea y esteroides. También se debía anotar la talla y peso del paciente. La inyección del radiofármaco es 2F-flúor, 2-desoxi y de glucosa. La administración es vía intravenosa. Se recomienda canalizar una vena periférica y realizar lavado con suero fisiológico de 5 a 10 milímetros. En la fase de incorporación, las imágenes se deben iniciar al menos 45 minutos tras la inyección del trazador para las imágenes del cuerpo completo. El paciente debe estar recostado para evitar la captación muscular. Para las imágenes cerebrales, los pacientes deben además estar en reposo sensoriomotor y con los ojos cerrados en los minutos antes y durante la fase de la incorporación del trazador para una distribución óptima del 18F. Algunos servicios efectúan imágenes tardías entre 60 y 90 minutos. Durante este procedimiento, el paciente recibe primero una inyección de radiofármaco que tarda alrededor de 60 a 90 minutos en distribuirse por todo el organismo. Después el paciente se acuesta sobre una camilla que se desplaza lentamente a través de un escáner en forma de anillo y a medida que se adquiere la información que se necesita para generar las imágenes de PET y CT, el paciente no debería sentir nada durante la prueba, que puede durar de 15 a 60 minutos. La plataforma del aparato inmóvil permite a los médicos identificar con precisión múltiples lesiones pequeñas en las zonas afectadas por el movimiento. El médico puede revisar estas imágenes detalladas y finalizar el escáner. Además, el aparato dispone de un programa que memoriza las lesiones y permite superponerlas, correspondientes a diversas citas, con lo que se puede detectar las diferencias. Un escáner de PET-CT combina la capacidad de la tomografía por emisión de positrones PET con la ayuda de la tomografía computarizada CT. Es una máquina que sirve para identificar el tejido anómalo y su ubicación. Sin embargo, los escáneres convencionales del pasado a menudo pasaban por alto pequeñas lesiones a causa del movimiento ocasionado por el ciclo respiratorio, el latido del corazón o el propio movimiento del paciente. La nueva tecnología hace posible que un escáner PET-CT detecte lesiones de 2.0 milímetros como mínimo y delinee mejor los bordes, de manera que el tejido canceroso se detecta antes y se evita la exposición a la radiación de tejido viable. Estos escáneres también tienen una capacidad para sincronizarse con el movimiento respiratorio, con lo que se añaden detalles y claridad a las áreas que están sujetas a movimiento, como el corazón y los pulmones. Bueno, así finalizamos esta pequeña descripción sobre los equipos de emisión de positrones PET y PET-CT, esperando que sea de su gran utilidad. A continuación vamos a ver las referencias de donde fueron sacadas la información para dicha presentación, agradeciendo al señor tutor, quien acompaña en este proceso, y a la Universidad UNAD por prestarnos sus artículos de apoyo. Muchas gracias.